En el año más o menos siglo cuarto, quinto, más o menos, vivió un monje que se llamaba Pelagio. Y este hombre era un monje inglés y fue un oponente que se opuso después de un tiempo a San Agustín. Y ahora el concilio de Efeso en el año 431 consideró sus enseñanzas como herejías. ¿Por qué estoy diciendo todo esto ahora? Porque los invito a abrir sus Biblias en el capítulo número 5, versículo 12 al 21 que voy a dar, que voy a hablar las dos cabezas pactuales, que Pablo va a hablar ahí. Y este hombre, Pelagio, él negaba el pecado original, que tengo que hablar yo ahora. Él negaba la naturaleza pecaminosa, que vamos a decir que el pecado de Adán no se transmitió o no se imputó o no se heredó a nosotros. Ahora él decía que el hombre era bueno en sí mismo, intrínsecamente. El hombre, él explicaba así, bueno, alguien le mostró Romanos 5:12, pero él decía que el pecado no se transmitía por imputación, sino por imitación, como Caín imitó así a su padre, entonces el pecado se imitaba, el padre como que se pasaba una maldición generacional, para poder decir. Y él decía eso, y bueno, Pablo explica que no es así. Yo tengo que hablar en Romanos 5:18 con ese argumento, con esa ideología. ¿Por qué es difícil esto, Daniel? ¿Por qué la complicas tanto? Porque, amado, para poder entender la expiación de Cristo, para entender la imputación que se nos hace a favor nuestro, es importante cómo se nos imputó el pecado de nosotros y de lo que Dios nos libra. ¿Está? Entonces, con el razonamiento ese de que no existe un pecado original, vamos a decir, podríamos decir de que si no se nos imputó el pecado de Adán, tampoco se nos puede imputar la justicia de Cristo. Y ahora, ¿por qué es difícil? ¿Por qué esto es importante, Daniel, entenderlo? Porque si no, amado, podríamos llegar a una salvación por obras. ¿Existen pelagianos? Creo que debe existir algunas ramas o algo de eso. Otra cosa que enseñó Pelagio era el libre albedrío, no esto que nos inventó ahora. Existen semipelagianos, amado, en el día de hoy. Hoy sí existen semipelagianos que enseñan de que, vamos a decir, que el hombre puede elegir, que el hombre tiene libre albedrío, aunque no niegan la total, vamos a decir, no dicen de que, no niegan la gracia de Dios, pero de alguna forma dicen de que el hombre puede elegir, de alguna forma esas personas están negando un poco la doctrina de la justificación, porque aunque usted no lo crea, es una salvación por obra esa que se predica, aunque muchos no lo vean eso, ¿no? Porque la persona, ellos niegan, voy a decir, un semipelagiano, un arminiano. ¿Por qué está mal, Daniel? Porque yo creo que está, de alguna forma está buscando la salvación por obras, por eso creo que están mal muchas iglesias en ese sentido. Y bueno, y está mal, y es importante entender esto, por eso hago toda esta introducción bastante larga, porque lamentablemente en el día de hoy hay semipelagianos así, donde dicen de que el pecado no lo afectó totalmente, sino que vos podés elegir. Y eso es malo, amado. Por eso que es importante entender esta doctrina. Y estoy asentando estas bases. Ahora, ¿qué vamos? Amado, nosotros, Dios, Adán no nos pasó una mancha. No hizo, quita manchas. Y nos puso así. Dice, te borro una manchita que tenés. Como cantan por ahí hace años, yo me acuerdo. No sucedió una manchita que nos pasó a Adán, amado. A Adán no nos pasó una simple manchita y Dios vino y dijo, quita mancha y te saco la manchita. No sucedió eso así tan fácil como lo predican. No sucedió. Tenemos que hablar cómo fue esa que nos heredamos, vamos a decir, la culpa, pero no solamente esa culpa, vamos a decir, de él, sino no solo un daño moral, sino también una culpa legal que se nos atribuyó, se nos imputó a nosotros. Entonces es importante entender que todo hombre que nace tiene un nexus profundo, tanto moral, con el primer hombre, con Adán. Ahora Pablo va a hablar de una ilustración, vas a decir y va a hablar de Adán, pero lo importante que yo quiero que entienda antes que empiece a exponer el tema, que Cristo es el tema central de acá. Adán se nos va a mostrar, amado, y se nos va a mostrar la caída que vamos a ver para poder apreciar todo esto, la justificación, pero la idea que estoy quiero que aprecien es vamos a decir, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz,
para que podamos apreciar la riqueza de su gracia en la redención, la propiciación. Vamos a tener que ver la cabeza del pacto todo este tiempo, estos minutos que voy a hablar ahora. Entre nuestro segundo Adán en lo que logró, es importante ver eso. Vamos a ver lo que logró Adán, pero lo que logró el segundo Adán, que Cristo, los méritos que él logró para nosotros, una nueva raza que él formaba, una nueva raza en Cristo Jesús, en lo que están en Cristo, nueva creación son, si quiere decirle, en vez de raza, creación, si quiere decir, pero es lo que él logró en la unión que estamos en Cristo, unidos en su vida, y eso es importante para entender todo ese pacto de gracia que logró Cristo. Bueno, voy entonces a empezar a explicar un poco, y voy a abrir mi Biblia en Romanos 5, versículo 12, después de hacer esta pequeña introducción. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Qué pasó entonces ahí? Amado, tenemos que saber, aquellos que ya están hace un tiempo, algo yo que he hablado de lo que se llama la representación, vamos a decir, federal o pactual en la humanidad. Hay dos cabezas, aunque la humanidad no lo sepa, a los que están en Cristo o los que están en Adán. Ahora el pecado, para poder entender esto, deben de entender algo que yo ya hablé hace muchísimos tiempos, que se llama el pacto de obra. Dios hizo un pacto con Adán. ¿Un pacto de qué? No, aunque no aparece la palabra pacto, dijo, no comas de esto. Bueno, en este sentido ustedes saben qué pasó. Él violó, él hizo que él transgredió. Transgredir significa violar la ley, pasar más allá de eso. Entonces, ¿qué hizo eso? Al violar ese pacto de obra, al quebrantar ese pacto de obra, ¿qué pasó? Cayó Adán. Ahora, ¿qué pasó? Yo estoy hablando de la caída, lo que se llama lo que nosotros conocemos como el pecado original. No sé si lo han escuchado una vez, pero de eso, de la caída, del pecado ese de Adán, hubo dos resultados, vamos a decir, que surgieron o se desprendieron de ahí. Yo estoy hablando de Romanos 5:12. Ahora Adán nos representó de alguna forma solidariamente, o el pecado que es conocido como el pecado representativo o federal. Él nos representó a nosotros. Ahora el pecado original que se habla ahí, vamos a decir, vino a causa de ¿qué? De que Adán nos había representado a nosotros. De eso vino el pecado original. Ahora, de esa caída que hubo ahí, yo estoy hablando de Romanos 5:12, solamente Romanos 5:12 por ahora. A causa de eso, ¿qué pasó? Hubo una doble transmisión de eso, podríamos decir. ¿Qué fue eso? Adán fue, vamos a decir, la simiente o la raíz, la semilla de la simiente de la raza humana. Acuérdense que Dios iba a enviar otra simiente después, que era Cristo, ¿no? Pero de esa simiente, vamos a decir, de Adán, ¿qué surge? Bueno, hay una doble transacción de ellos. ¿Qué es eso? Primero, del pecado surge la culpa que viene de él, y después la depravación total. Dios lo entrega a consecuencia de eso, de esa decisión, de ese libre albedrío que él toma. Dios lo entrega a eso, a Adán. Le imputa, vamos a decir eso, de acuerdo a esa transgresión que Adán hace. Él vendría a decir lo que nosotros conocemos como la cabeza federal, la cabeza representativa que nos representa a nosotros. Entonces, quiero que entienda algo, amado, si es difícil entender esto. Nosotros vivimos en un mundo individualista, cada uno toma sus decisiones, no es colectiva toda la cosa, pero Dios no ve así a la humanidad, o la Biblia misma no describe a la humanidad o a la raza humana como personas individuales, o como si tuviéramos creados separados. Quiero que entienda algo. La Biblia, por lo menos Dios cuando creó, estamos hablando de esta representación pactual, Dios lo ve como una unidad orgánica, una unidad creada en un solo hombre. O estás en Adán o estás en Cristo. Las consecuencias se van a ver al final, en el día de juicio final, todo esto. Pero es importante entender todos estos conceptos para... ¿Por qué me decís, Daniel, es importante? Porque es importante porque está en juego cómo vas a entender la justificación. Entonces es importante entender esto, de cómo Adán cayó, el viejo Adán.
O estás en Adán, el viejo Adán, en la caída, o una nueva raza, una nueva creación que es en Cristo Jesús. O hay hijos de Satanás o hay hijos de Dios. Solamente así en el mundo hay. Lamentablemente las personas con las que comemos, las que nos reímos, las que estamos, las que vamos para allá, Dios las ve como hijos de Satanás. Para Dios, Dios los ve así. No hay que, ay, qué bueno que son. Pueden ser que hagan buenas acciones, no hay problema. ¿Por qué? Porque todavía la imagen de Dios está. Pero hay dos. Ellos, o estás en la cabeza representativa, que es Cristo, o es Adán. Dios lo ve así. Dios lo creó, vamos a decir, de una sola sangre, de todo de un linaje a los hombres. Ahora el pecado original, ¿qué trajo? Esto trajo muerte, tanto física como espiritual. Eso es lo que, vamos a decir, lo que Adán logró para nosotros, en ese sentido. Ahora, Adán consiguió eso. O sea, ¿qué es lo que sucedió con el pecado de Adán? Bueno, en Romanos 5:12 Pablo nos está explicando que él transgredió, vamos a decir, vamos a ver más adelante, traspasó, cruzó la línea. Eso le trajo consecuencias. Estamos hablando de las acciones que logró Adán. Él nos representó. ¿Qué pasó con Adán? ¿Cayó? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, él logró la imputabilidad legal y la culpabilidad legal por transgredir la ley de Dios. Si alguno transgrede un solo mandamiento, se hace culpable de toda la ley de Dios, Santiago 2:10. Entonces, ¿qué pasa? Adán se le imputó legalmente o se lo consideró culpable legalmente porque transgredió la ley de que Dios le había mandado un mandamiento específico. Ahora, ¿qué pasó? También hubo una contaminación moral, hubo una consecuencia, tanto física murió, pero también espiritualmente fue destituido. Dios lo saca de su presencia, Dios lo saca del huerto. La humanidad está destituida, alejada, el pecado hizo eso, entonces él logró eso. El pecado original, entonces ¿qué se logró? En el pecado original, o sea, en Adán, logra eso. Ahora ese pecado, quiero que entiendan algo, es algo ahora que está dentro de nosotros, es inherente. El pecado, a consecuencia de él, mora todavía dentro de nosotros. Ahora a ver si podemos hacer una división entre el pecado original y el pecado, podríamos decir, real. El pecado original es el que hizo Adán, ¿está? Pero hay un pecado que ahora nosotros cometemos, que son las acciones, las consecuencias de ese resultado que Adán llevó en el paraíso, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, es la manifestación, vamos a decir, de la naturaleza pecaminosa, de las consecuencias que Adán hizo. Yo sé que es un poco difícil de entender esto, pero es importante entenderlo para poder entender la justificación, lo que Dios logró. Entonces, los pecados internos ahora son pecados también. Así Mateo 5:19 Dios lo dice. Los pecados, ¿de dónde salen? De adentro de nosotros. Eso es algo inherente que Adán nos logró para nosotros, podríamos decir. Malmente, pero lo logró. Pero los pecados están adentro, inherentes, internos. Santiago 1:13 dice eso, que somos, vamos a decir, el pecado que nosotros somos tentados. ¿De dónde viene el pecado? De adentro de nosotros. Muy bien, entonces viene de adentro. Ahora, nosotros no somos pecadores, considerados pecadores porque pecamos, sino que ya somos pecadores, ya nacimos pecadores. Es importante entender ese contexto, ese concepto, porque es como Dios, vamos a ver, nos imputa el pecado de Adán. Ahora, tengo que hablar de cosas difíciles, lo reconozco, pero es muy importante que lo entiendan, porque para poder entender cómo nos imputa la justicia de Dios, de Cristo hacia nosotros, es importante entender cómo nos imputa la culpabilidad, vamos a decir, la transgresión de Adán a nosotros. Para poder entender eso, lo que Cristo logró, en ese sentido, vamos a ver un poquito de eso, de la imputación. O sea, ¿qué es imputación, Daniel? Bueno, imputación es cuando se le atribuye a algo o a alguien, acá vamos a decir, es un veredicto legal. Esa es una imputación. Tanto, vamos a decir, puede ser para la justificación, que sabemos los que están unidos en Cristo, o la imputación, que es para condenación, que es lo que están unidos en Adán.
Cada uno de estos dos Adanes, no, vamos a decir, lograron algo, cometieron dos acciones diferentes. Una Adán logró algo y Cristo logró otra. Son acciones que cometieron. Ahora debemos entender que nosotros no se nos imputa, vamos a decir, por nuestras obras, en ambos casos, ni por el Adán, porque yo digo, ¿qué culpa tengo si Adán cometió eso? Con esa lógica tampoco yo podría decir, atribuimos la justicia de Cristo, porque tampoco hago nada. En ninguno de los lados, ni Adán hice nada, ni en Cristo tampoco, porque Cristo logra para mí. ¿Se puede llegar a entender? Entonces es importante entender un poco estos conceptos teológicos. Son un poquito, reconozco, difícil de entender. Ahora, quiero que entiendan algo. Dios no nos considera, vamos a decir, culpables por la transgresión de Adán en base, vamos a decir, de alguna naturaleza inherente que él puede ver. La idea que yo quiero entender es que algunos círculos cristianos dicen de que Dios nos considera culpables porque Dios mira nuestra condición y ve que estamos mal, estamos totalmente depravados. Entonces en el momento que nacemos Dios dice, a ver, está mal, entonces nos ve de alguna forma en nuestro corazón y dice, este hombre está totalmente corrupto, por supuesto, y entonces lo declaro culpable. No sucede así. No sucede en ese sentido. Dios nos declara culpable por la acción, la base judicial, no por nuestra culpabilidad, por nuestro pecado inherente que tenemos ya a nosotros, aunque somos culpables, vamos a decir en eso, pero es en base a la obra, a la acción del cabeza federal que fue Adán, el que nos representó en ese sentido, es que nos considera culpable.